Baltasar Porras denuncia que el Ministerio de Culto, como si eso necesitara un ministerio gubernamental, no le permitió llegar a Isnotú en uno de esos actos de desprecio a todo, a la fe, a las buenas costumbres, a la civilidad. Y María Corina Machado alerta sobre una escalada de represión tras la denuncia de Baltasar Porras. El chavismo, como siempre, atacando al corazón del pueblo. Trump y los planes para atacar instalaciones del polvo blanco en Venezuela. Porque sí, para los que creen que en Venezuela no hay laboratorios, les recuerdo que el estado Apure hasta el momento es parte de Venezuela y allí la guerrilla colombiana hace desastres con la actuación y la complacencia del Cártel de los Soles. Y en medio de la crisis con los Estados Unidos, Maduro agradece el apoyo de las fuerzas militares y de la inteligencia colombiana, porque ¿para qué irse al inframundo solos si pueden arrastrarse a los colombianos también, verdad? Pero hay quienes salen al paso, porque del otro lado de la frontera sí hay una reserva moral, aunque sea una vergüenza el régimen de Colombia y también su ministro de la Defensa, el que se queda callado frente al abuso del dictador Suelo. Y por cierto, se nos pasó comentarlo el día de ayer, pero el régimen secuestra al dirigente político Javier Cisneros tras sacarlo a la fuerza de su casa, pero como eso no era suficiente, también tenían que agredir a su madre. Chavismo en estado puro, ¿no? Pues de esto y más hablamos el día de hoy, domingo 26 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto es Apolítico. ¡Comenzamos! En Venezuela, ni los santos se salvan del control político. El monseñor Baltasar Porras, una voz muy alta de la iglesia venezolana, tenía previsto celebrar la misa de acción de gracias por la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles en su tierra natal, Isnotú, pero, ya usted sabe, no lo dejaron llegar. El Ministerio de Culto, en una maniobra tan absurda como simbólica, le notificó a la conferencia episcopal que no era conveniente su presencia en el estado Trujillo. Y claro, cuando en Venezuela un funcionario dice inconveniente, lo que realmente quiere decir es prohibido. Porras lo denunció con serenidad y con dignidad. Llama la atención que como ciudadanos no nos podamos mover libremente y con un despliegue militar como si estuviéramos planeando algo. Planear algo. Sí, claro. Planear una misa, planear fe, planear esperanza. Y en un país donde la fe compite contra la desesperanza, eso parece más peligroso que cualquier conspiración. Esto es lo que ha pasado. Es tradición de la iglesia que después de la canonización se celebra misa de acción de gracias en los lugares donde los nuevos santos han vivido o desarrollaron su acción. He sido invitado por el obispo de Trujillo desde hace tiempo para celebrar mañana, domingo 26 de octubre, día de la fiesta litúrgica de José Gregorio. Pues qué mejor que en su pueblo natal. Voy a narrar los acontecimientos que desde la tarde y noche de ayer y en el día de hoy ha sucedido para conocimiento de todos y para que quien juzgue. Anoche, en primer lugar, recibimos una llamada que había hecho el viceministro de Cultos a la conferencia episcopal diciendo la inconveniencia de que mi persona se hiciera presente en Isnotú porque tenían noticias de disturbios o de cosas que se iban a realizar allí, cosas que dijimos inmediatamente que yo era a celebrar una Eucaristía. Ya cerca de la medianoche, un WhatsApp y correo llega en el que se avisa que el vuelo de Conviasa en el que tenía previsto volar en la mañana de hoy, que había sido suspendido hasta el 28 y que pedan disculpas por esto. Cosa que solo fue enviado a mi correo y a mi WhatsApp porque el vuelo salió y llegó de forma correcta a Valera. Como estaba previsto un vuelo privado, pues fuimos desde Maiquetía y salimos sin mayores inconvenientes. Cuando vamos en el aire se informa a los pilotos que hay que hacer escala en Barquisimeto porque hay vientos muy fuertes en el aeropuerto de Valera y que está cerrado hasta
horas de la tarde, cosa que sí hicimos, pero nos fuimos dando cuenta de que algo extraño pues estaba pasando. Logramos tener información directa de que el aeropuerto de Valera no estaba cerrado y que seguían llegando diferentes vuelos. Pero llama la atención la militarización que se fue dando en el mismo aeropuerto de Barquisimeto. Vimos rodeados de una cantidad de militares armados pues hasta los dientes, y los que estábamos pues 5 personas simplemente esperando cómo continuar. Ante la negativa de que el aeropuerto no lo abrían, pues se quiso contratar entonces una van para que pudiéramos seguir por tierra, cosa que fue vetada por la fuerza pública a la compañía a la que se le había hecho pues el alquiler de que no podía hacer, y no se nos permitió prácticamente salir del aeropuerto. Tuvimos que volver en medio de un despliegue militar pues realmente inusitado, sin tener ninguna explicación pues de lo que allí estaba. Pues en vista de todo eso y que no podíamos movernos de un sitio para otro, pues entonces hay que hablar con los pilotos del avión para que se diera la autorización de regresar a Maiquetía, puesto que estábamos prácticamente pues confinados. Pero llama la atención que sucedan este tipo de cosas, que no haya una libertad de que uno como ciudadano pueda moverse de un sitio para otro, y con un despliegue militar que pareciera que estuviéramos pues tramando quién sabe qué. No tuvimos por supuesto ninguna agresión física ni nada, un silencio, pero que denota que lo poco que pudimos escuchar por ahí es que son órdenes superiores, y que se veía en la gente que pudo movilizarse en algún momento pues en el aeropuerto, que había cosas que eran muy extrañas, simple y llanamente porque estaba la presencia de mi persona. Creo que es bueno que la opinión pública sepa lo que esto significa y qué es lo que no le permite pues a uno como ciudadano moverse, cuál es el delito que se ha cometido, para que no pueda uno ir a cumplir con un deber, y con un deber religioso, un deber de celebrar y presidir una Eucaristía a la cual las autoridades regionales de Trujillo pues se negaron desde el primer momento, porque también recibían órdenes superiores de que no se hiciera presente, y así lo hicieron saber de una u otra forma a las autoridades eclesiásticas de Trujillo, combinando pues prácticamente a que era un peligro mi presencia allí. Pongo esto para que cada quien saque sus consecuencias y nos preguntemos qué significa esto, qué valor o qué sentido tiene, y qué despliegue militar tan inusitado para, siendo nosotros 5 personas sin nada en las manos, y que con el objeto de amedrentar o de hacer ver que no podíamos hacer absolutamente pues nada. Bueno, pues creo que no es la forma de celebrar el ejemplo que nos deja José Gregorio, y que sirva de reflexión absolutamente para todos, y que esto significa sencillamente pues un atropello a un derecho fundamental que uno como persona tiene, y que si hay alguna razón o algún delito, pues de alguna forma debía pues así manifestarse. Que el Señor la Virgen pues nos ayude, que no nos haga perder el centro de lo que significa la canonización de José Gregorio, y que sobre todo su ejemplo dista mucho. A los militares que siguen esas órdenes superiores les cuento algo. La siguiente orden, y la definitiva, es que den la vida por los sátrapas asquerosos que se hacen llamar gobierno, o sea, que ustedes mueran para que el régimen intente vivir. Y si están dispuestos a eso, entonces que sea bienvenido, porque no hacen sino corroborar que son parte del problema que hay que erradicar de nuestro país. Total, ya el juramento de defender la patria lo rompieron hace mucho, y tampoco es que tengan honor.
ni que sean una fuerza digna. Lo cierto es que el monseñor no pudo llegar y el mensaje quedó clarísimo. El régimen ya no solo teme a los políticos o a los pocos políticos, sino también a los símbolos. Porque la figura de Porras, como la de José Gregorio, representa exactamente lo que el poder no puede controlar: la conciencia moral, esa que ni los fusiles, ni las cárceles, ni los decretos pueden someter. Días antes, usted se acordará, Maduro había acusado a Baltasar Porras de sabotear la canonización. Acá lo hablamos. Y uno no sabe si reír o llorar. El mismo gobierno que ha saboteado la salud, la educación, la libertad durante más de 2 décadas, ahora acusa al monseñor de sabotear a un santo. El cinismo ha alcanzado proporciones bíblicas. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Pero lo verdaderamente revelador no es el ataque en sí, es el miedo que impulsa. Porque cuando un régimen teme al incienso, es que ya perdió el control del fuego, y cuando teme a un monseñor, es que ya perdió su propia fe, o mejor dicho, nunca la tuvo. María Corina Machado lo advirtió también. Esto no es un hecho aislado, es una escalada. Una persecución que ya no distingue entre lo civil y lo sagrado, entre la política y la religión. El régimen teme al rezo porque sabe que la oración es el último refugio del pueblo cuando ya no hay justicia. Y un pueblo que ora unido, inevitablemente se levanta unido. Hoy el país celebra a sus nuevos santos sin estadio, sin misa oficial, sin permiso, pero con millones de fieles que rezan desde cada parroquia, desde cada casa, desde cada rincón del exilio. Y es precisamente eso lo que el poder no puede impedir, porque los santos no piden salvoconductos, ni la fe necesita permiso de un balurdo ministerio. Y mientras los militares siguen recibiendo órdenes de impedir, deberían recordar algo, y se los repito: la última orden que les darán esos sátrapas no será prohibir una misa, será que mueran por ellos. Y ahí, quizá, entenderán, señores militares, lo que es venderle el alma al diablo. Porque en el fondo, este episodio no habla solo de un monseñor impedido de viajar, habla de un país donde la fe sigue avanzando incluso cuando la dictadura, su dictadura, intenta detenerla. Y como toda historia de redención, esta también tiene un final escrito: la verdad resucita, y resucita siempre. CNN revela que el presidente Donald Trump sigue considerando estos planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de narcotráfico dentro de Venezuela, aunque aún no ha decidido si procederá con ese plan, según han informado 3 funcionarios estadounidenses a ese medio. Hay planes sobre la mesa que el presidente está considerando. Con respecto a las operaciones contra objetivos dentro de Venezuela, declaraba un funcionario del gobierno a CNN, añadiendo que no se ha descartado la diplomacia, lo cual parece inviable revisando los acontecimientos recientes. Otro funcionario, un segundo, quien ha participado directamente en algunas de las conversaciones, argumentó que se le han sugerido numerosas propuestas al presidente, y un tercer funcionario indicó que la planificación se está llevando a cabo en todo el gobierno, pero que la atención al más alto nivel se centra actualmente en el narcotráfico dentro de Venezuela. Trump ha intensificado su discurso sobre posibles ataques terrestres en los últimos días. Lo que ha venido anunciando lo ha venido haciendo. Mientras que el ejército estadounidense realiza constantemente ataques contra presuntos barcos narcotraficantes en aguas internacionales. El último fue un ataque nocturno contra este barco que llevaba narcóticos, o que presuntamente contrabandeaba narcóticos en el Caribe, el que causó la muerte de 6 personas y elevó el número total conocido de barcos atacados a 10 y el número de personas fallecidas a 43 desde que Estados Unidos comenzó su campaña el mes pasado, según dijo el secretario de Guerra Pete Hegseth. CNN informó previamente que Trump también ha estado considerando estos ataques dentro de Venezuela como parte de una estrategia más amplia para debilitar a Maduro, y el propio Trump ha reflexionado públicamente sobre esas operaciones terrestres. Sin embargo, el presidente aún no ha aclarado qué implicaría esto, y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien lidera toda esta operación, sugirió que las rutas de la droga podrían ser el objetivo. Algunos funcionarios de la administración están presionando por un cambio de régimen y afirman que la campaña antidrogas podría conducir más bien a la salida de Maduro. Esto podría suceder presionando a las personas del entorno del dictador que se han beneficiado de los ingresos ilícitos de los cárteles, lo que podría presionarlos tanto que consideren entonces maneras de derrocarlo. Esto según estas fuentes que informaban a CNN.
Y es que estas declaraciones vienen después de ese video recientemente publicado que mostraban a Maduro en un inglés muy precario abogando por la paz. Casi todos los cultivos de coca, el principal ingrediente del polvo blanco, se concentran en Colombia, en Perú y en Bolivia. Un informe anual de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, publicado en marzo, no mencionó como tal a Venezuela en las 4 páginas dedicadas al tráfico, sino que citó a Ecuador, Centroamérica y México. Sin embargo, funcionarios de la administración afirman que ya parte del tráfico de drogas pasa por Venezuela, cosa que es bastante obvia, y señalan que Maduro fue imputado en 2020 por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para exportar, ya usted sabe qué. Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado en Estados Unidos y prófugo de la justicia, declaraba el secretario de Estado Marco Rubio durante su viaje a Ecuador en septiembre. Funcionarios de la administración Trump advirtieron que el presidente no tiene prisa, lamentablemente, como lo expresó ese funcionario, para tomar la decisión, dado que su enfoque está actualmente centrado en su viaje a Asia, que se está llevando a cabo en este momento, y en las negociaciones con Rusia y Ucrania para poner fin a esa guerra. Pero eso no implica que la presión baje. Si bien los funcionarios afirmaron que Trump estaba dispuesto a encontrar una solución diplomática, también canceló a principios de este mes, como todos recordaremos, las negociaciones con Maduro o las conversaciones con Maduro y los altos funcionarios venezolanos, las cuales habían sido guiadas, conducidas por Richard Grenell, el enviado especial. Funcionarios estadounidenses también reconocieron que una operación agresiva en contra de un objetivo dentro de Venezuela probablemente requeriría la aprobación del Congreso, o al menos informes del Congreso antes de que la administración pudiera avanzar. Pues bien, el jueves, Trump declaraba a CNN que podría continuar lanzando ataques contra presuntos narcotraficantes en el extranjero sin que el Congreso aprobara previamente una declaración oficial de guerra. Y si bien afirmó que notificaría al Congreso sobre cualquier operación en tierra, también afirmó que no enfrentaría ninguna oposición. El aumento de tropas estadounidenses también ha suscitado dudas sobre las intenciones de la administración Trump en la región por sus detractores. El secretario de prensa del Pentágono, Sean Parnell, declaró en un comunicado publicado en X que la acción del grupo de ataque Gerald R. Ford y su ala aérea asociada tenía como objetivo desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo. Y desmantelar es una palabra muy elegante que sabemos bien lo que implica también para los capos. El grupo de ataque del Ford atracó cerca del puerto de Split, Croacia, el 21 de octubre. Esto dejaría a ese portaaviones y a sus buques acompañantes a más de 8.000 kilómetros del Caribe, lo que significa que tardarían quizá ya 8 días o menos en entrar en posición de lanzar cualquier ataque en esas aguas. Incluso antes de la llegada del Ford, un porcentaje significativo de todos los activos navales estadounidenses estaban desplegados allí en el Comando Sur, o mejor dicho, liderados por el Comando Sur y desplegados en el Mar Caribe, el mando militar estadounidense responsable de las operaciones en la región. Y esto se conoce por un informe de seguimiento de la flota publicado por el portal de noticias del Instituto Naval de los Estados Unidos. Lo que está en juego ya no es solo el futuro de Venezuela, sino la configuración del tablero hemisférico. Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, parece estar trazando una nueva doctrina, una guerra asimétrica no contra las naciones, ojo allí, sino contra estados criminales. Y en esa categoría, Venezuela, convertida en un santuario del narcotráfico, del terrorismo y de la corrupción, claro que encaja a la perfección. Washington no está hablando de sanciones, ni tampoco de rondas diplomáticas. Habla directamente de desmantelar estructuras, una palabra que en el lenguaje militar equivale a eliminar objetivos. El mensaje es inequívoco. Ya no se trata de la narrativa del bloqueo imperialista, sino de la respuesta de una potencia que percibe a Maduro no como un líder político, sino como un capo con un ejército. La diferencia entre la diplomacia y la fuerza hoy se mide en minutos y ya no en meses. Y si algo debe entender el régimen de Caracas es que el narcotráfico no tiene fronteras, pero la justicia tampoco las reconoce cuando se decide cruzarla. La historia se está reescribiendo y esta vez no con discursos en Miraflores, sino con portaaviones que van navegando vía el Mar Caribe. Y durante el acto de juramentación de la Comisión Promotora para la Constituyente de la Clase Obrera, o sea,
inventos ridículos socialistas en Parque Central, el dictador venezolano soltó una de esas frases que dejan más preguntas que certezas. Agradeció públicamente a las fuerzas militares y de inteligencia de Colombia por su apoyo al régimen. Sí, lo dijo. Y no en privado, ni en tono ambiguo. Lo dijo ante las cámaras, con los aplausos de fondo clásicos de sus focas y el remate teatral. Primera vez que lo digo. Guárdenme el secreto, porque ahora es comediante también. El secreto. El problema es que el secreto ya está en boca de todos. Y si las palabras tienen peso político, que lo tienen, lo que Maduro acaba de insinuar es un escándalo diplomático de proporciones continentales. Porque mientras Gustavo Petro, hace no mucho, intentaba mantener una postura de equilibrio frente al despliegue militar estadounidense en el Caribe, Maduro lo arrastró a su propio lodazal. El líder chavista no solo confirma una alianza política, sino una supuesta colaboración dentro de las Fuerzas Armadas colombianas, algo que, si fuera cierto, comprometería gravemente la seguridad nacional de Colombia. Y si no lo es, entonces estamos frente a un acto de provocación deliberada, una forma de decirle a su aliado: te tengo conmigo aunque no lo sepas ni lo quieras. Pero no todo va a favor del dictador, gracias a Dios, quien recibió otra bofetada, creyendo que el ejército colombiano está a su disposición para defender narcotraficantes. Porque lo que va a ver en este momento nunca lo escuchará de la boca del organizador de bodas, el narcoministro Padrino López, o de Hernández Lares. ¿Por qué? Porque ellos son corruptos y narcos. Esto es lo que dijo el general Mejía en Colombia. Este es el ejército de los colombianos. Y como lo han expresado, no es el ejército de un gobierno, es el ejército de los colombianos. Le pertenece a los colombianos y trabajamos para los colombianos. Y estamos más fuertes que nunca, porque siempre será extendido nuestro compromiso con Colombia y con nuestra nación. En estos días he estado visitando yo a algunos soldados heridos allá en el sector de Suárez. Y salía un soldado diciendo: mi general, sí se puede. Este es nuestro ejército. Es el ejército el que está entrando allá en Suárez, Cauca. Es el ejército, son policías que todos los días amanecen esperanzados de continuar batallando. Y es un soldado que lo impregna de valor y sacrificio. Y a ese soldado, y a todos los soldados y policías que dan su vida por defender nuestra democracia, nuestras instituciones, un abrazo y un aplauso esperanzador para esos policías y soldados de Colombia que siempre permanecerán en sus corazones. Por último, solamente dejar un mensaje. Mientras existan soldados y policías llenos de coraje, de entrega y sacrificio, continuará la esperanza que por muchos años ha rodeado a todos los colombianos. Muchas gracias. Y si Bolívar tuviera que estar orgulloso de un ejército hoy en día, créame que sería de ese que habla el general colombiano y no del venezolano. Del venezolano estaría asqueado. Pero claro, el show debe continuar. Y venimos de un Maduro en su inglés característico que decidió apelar al humor involuntario para pedir paz con Estados Unidos. ¿Lo recuerdan? No crazy war, please. Yeah, peace, peace, peace. Y que además, como si el mundo no lo entendiera, añadió una clase magistral de semántica tropical. Esto se llama lenguaje tarzaneado, tipo Tarzán. No guerra, y todas las tonterías que decía. Parecía que estuviera, ya usted sabe, en aspiraciones gubernamentales. Ay, Dios mío. Pero un dictador apelando al inglés tarzaneado para evitar una guerra con la mayor potencia militar del planeta es más que eso, un estúpido. Si no fuera trágico, señores, sería pura comedia. Pero detrás de la caricatura siempre hay algo más profundo. Maduro enviando señales, no solo a Washington, sino a su propia base. Porque cuando el poder se siente así, acorralado, empieza a hablar en códigos. Y el código de hoy suena a miedo. Miedo a que las operaciones encubiertas que autorizó Donald Trump estén más cerca de lo que aparentan. Miedo a que los patriotas a los que agradeció en Colombia no sean aliados, sino informantes. Y miedo sobre todo a que el apoyo internacional del régimen se esté evaporando mientras él se refugia en discursos cada vez más ridículos
y absurdos. La escena vista desde afuera es un retrato perfecto del momento político que se vive en Venezuela. Un líder cada vez más loco y aislado, un país agotado y una dictadura que se aferra a la retórica como un náufrago a un salvavidas. El problema es que el salvavidas ya tiene grietas. Y mientras Maduro bromea con su inglés tarzaneado, el mundo entero observa cómo el régimen pierde el idioma de la coherencia y hace ese tipo de estupideces. En definitiva, Maduro puede seguir pidiendo paz con frases inventadas y agradecimientos peligrosos, pero la realidad no se traduce con humor, y con humor no deben las Fuerzas Armadas de Colombia tomarse las locuras de Maduro. Porque cuando un gobernante confunde la diplomacia con la improvisación, el peligro no está en lo que él dice, sino en lo que revela sin querer. Y esta vez, al parecer, Tarzán habló de más. Y un nuevo secuestro se produjo el pasado viernes en Venezuela. Esta vez se trata del dirigente juvenil Javier Cisneros, quien había sido detenido en julio de 2024, pero horas después fue liberado. La denuncia la hizo el partido de María Corina Machado 20 Venezuela, del que Cisneros forma parte, pero además la propia líder política lo confirmó y condenó lo que venimos denunciando en este espacio, que hay una nueva ola de persecución silente, si se puede decir de esa manera, contra el partido de María Corina y contra sus militantes desde que sucedió el golpe mortal del Premio Nobel. La represión del régimen de Maduro contra ciudadanos inocentes es brutal y sigue aumentando en estas horas. Hoy fue secuestrado en su casa en Caracas nuestro compañero Javier Cisneros, un hombre extraordinario que fue un gran líder estudiantil en Monagas y además un activista ejemplar por la democracia en Venezuela. Pues bien, esbirros del régimen entraron violentamente a su casa, agredieron a su abuela, agredieron a su hermana y, bueno, sembraron el terror como siempre. Esto lo denunciaba Machado. Y después hay que tener empatía con quienes ejecutan esas órdenes. Ya te digo yo que no. La ONG Clip B lo calificó como una detención arbitraria ejecutada por hombres armados sin identificación, quienes irrumpieron en presencia de su abuela y su hermana, ambas víctimas de agresión y amenazas durante el procedimiento. Verdugo muere callado, señores. Javier Cisneros padece de tuberculosis y requiere control médico estricto y tratamiento continuo, asegura la ONG. El joven ha participado activamente en actividades cívicas y de campaña electoral. También recuerda que no es la primera vez que Javier es privado de libertad. El 17 de junio de 2024 fue detenido por funcionarios del SEBIN junto al periodista Gabriel González durante la campaña presidencial, cuando ambos fueron interceptados al momento de ir a comprar comida para continuar con las actividades de la campaña. En aquella ocasión, Javier fue liberado tras varias horas, pero Gabriel González continúa detenido en la sede del Helicoide en Caracas. Fue una especie de detención ejecutada con violencia y, por supuesto, como siempre, sin orden judicial. El Estado mantiene activa su maquinaria represiva, señores, deteniendo a nuevos ciudadanos cada semana. Y este ciclo perverso que, como ya hemos dicho, libera a unos y encarcela a otros, evidencia la ausencia total de justicia y el uso del encarcelamiento como instrumento de control político y miedo. Pero, cuando les llegue su hora, bueno, no puede haber lloradera, ¿verdad? Saludos especiales el día de hoy para Belkis de Onofrio y también para Miguel Rodríguez por su generosidad mediante los Super Thanks, sus aportes, lo cual nos permite como siempre dar la batalla de las ideas todos los días, incluso hoy que salimos más tarde porque tengo un problemita con el internet, cambié de cuenta y ahora estoy trabajando con el hotspot del teléfono. Comenta, dale like y comparte este video, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo, porque los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Las cosas se siguen moviendo. Si no quieres perderte de ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque ya está cerca y seremos libres.